Hola, hola chicos, sean súper bienvenidos a nuestra quinta clase del curso básico de idioms. Mi nombre es Sebastián Santamaría y bueno, vamos a darle. La clase del día de hoy es acerca de las question words. Acerca de este tema tendremos tres clases al respecto: question words 1, 2 y 3. ¿Por qué veremos este tema tres veces? Eso es debido a que las question words es un tema muy importante y muy extenso, donde cada tema, cada palabra tiene su significado propio y varía según el contexto, puede o que no. Entonces, vamos a darle. En la primera clase de las question words tendremos lo siguiente: vamos a aprender cómo formarlas, qué y cómo. Entonces, empecemos. Primero que todo, ¿qué son las question words? ¿Esto qué traduce? Las question words o palabras de pregunta, como su nombre lo indica, son palabras que nos ayudan a preguntar por cierta información en específico acerca de un tema en general. Normalmente queremos formar preguntas simples, como ya lo sabemos hacer, pero a veces queremos que las preguntas no sean como ¿tú corres? Y la respuesta es sí o no, ¿cierto? Que a veces queremos preguntar ¿qué comes? ¿Cierto? What are you eating? O what do you eat? Ahí es donde tenemos que usar estas question words, porque es donde necesitamos saber qué tipo de pregunta queremos hacer. Si queremos hacer preguntas de información, what. Si queremos hacer preguntas de ubicación, where. Y así sucesivamente. Como podemos encontrar en este caso son question words, también se le pueden decir WH questions. ¿A qué se debe esto? Porque en el español tenemos estas preguntas como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién, con quién, de quién, etc. En inglés tenemos what, when, who, why, where, which, etc. Y lo curioso de eso es que todas inician con WH. Entonces, por eso es que se les suelen llamar WH questions. Formarlas es realmente muy simple. Lo que suele ser un poco más complicado de este tema es reconocer qué palabra se debe usar, qué question word se debe usar, cómo se usa y cuál es su significado. Pero formarlas realmente es muy útil. Vamos a empezar tomando el concepto o la forma base que ya habíamos estudiado durante todo este tiempo. La forma base de las preguntas, es decir, auxiliar, do o das, el sujeto y el verbo. Obviamente aquí con un signo de interrogación. Ahora, hay que tener en cuenta que las question words van a ir al inicio de nuestra oración. Vamos a tener exactamente la misma estructura gramatical, lo único que vamos a hacer es agregar al inicio la question word que deseemos agregar. Puede ser what, where, which, how, when, etc. Cualquiera de esas la vamos a agregar al inicio de la oración y esta nos determina si va a ser una pregunta sobre información, sobre lugar, sobre tiempo, etc. Entonces sería WH question, auxiliar, sujeto y el verbo. Entonces, con eso en mente ya sabemos cómo organizar una pregunta usando esas question words. Ahora, vamos a tener que averiguar una por una cómo se usan esas question words, porque si tenemos en la gramática, pero nos falta el conocimiento sobre cada una de ellas, no tenemos nada. Entonces vamos a formar pasito por pasito. Acuérdate, tenemos nuestra estructura normal: auxiliar, sujeto y verbo. Como estamos en presente, preguntamos en presente en este caso, vamos a usarlo con la regla de las terceras personas. Se puede usar do o das, de acuerdo a lo que ya hemos visto que tú ya debes tener ese conocimiento. A esta forma base, le vamos a añadir antes de la WH question, cualquiera, la que necesitemos para este caso. Y ahí tenemos nuestra oración, nuestra estructura gramatical para hacer una pregunta con WH question o con una question word. Ahora, vamos a ver dos de ellas: what y where. What es en español qué. Es una palabra muy conocida. What are you doing? What do you mean? What do you need? Etc. Entonces, esta pregunta sirve para hacer, valga la redundancia, preguntas por cosas generales, acciones o información general que queramos un poquito más de detalle. Esa es la pregunta principal para dejar de usar esas preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿estás corriendo o te gusta correr? A ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cierto? Entonces ahí la otra persona tiene que responder a la pregunta con más información. Esa es nuestra pregunta clave para preguntar por información adicional. Por ejemplo, what does he want? ¿Qué quiere él o él qué quiere? He wants a chocolate. Él quiere un chocolate.
Ahí está. Acá vamos a hacer una pregunta y la respondemos. Recuerda que un tip personal es que el 80% de la respuesta a una pregunta suele estar en la misma pregunta. Es decir, si nos fijamos acá y terminamos con he want e iniciamos con he want. Entonces, con lo que terminamos, la gran mayoría de veces con lo que terminamos una pregunta la podemos volver a iniciar, porque en español pasa lo mismo. ¿El qué quiere? Bueno, tú tienes que decir, él quiere tal cosa. Aunque en español lo solemos omitir, en inglés es 100% necesario y debe estar ahí. Aquí podemos evidenciar que no es una pregunta de sí o no, no nos limitamos a una información precisa, nos limitamos a una información muy extensa que puede dar a más conversaciones. Es una palabra de pregunta realmente muy interesante. Otros ejemplos para que los respondas tú pueden ser: What do you like to eat? ¿Qué quieres comer? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y aquí hay una pequeña excepción porque what en este caso está haciendo otra función diferente. Y esto pasa una que otra vez. Pero de igual forma es importante, porque de igual forma sigue preguntando por información adicional, que no es sí, no es que podamos responder ¿cuál es tu nombre? Sí, eso no se puede. Pregunta por información adicional, información extensa. Nuestra segunda palabra del día de hoy va a ser where, ¿dónde? Su misma palabra lo dice. Esa question word se usa para preguntar por lugares. ¿Dónde se usa para preguntar por cualquier lugar? Donde se realiza alguna actividad, algún acontecimiento, una situación, un plan, etc. Ejemplo número 1. Where do you live? ¿Dónde vives? Aquí podemos ver que está where como question word, el auxiliar do, you que sería el sustantivo y un complemento, live. ¿Dónde vives? I live here. Yo vivo aquí. Y exactamente pasa lo mismo. You live se refieren a ti, entonces si yo por ejemplo te digo where do you live, tú tienes que responder yo vivo. ¿Tú dónde vives? Yo vivo. Y así es que se funciona, así es que podemos responder. Aquí me gusta hacer una anotación muy importante, y es que para esta question word necesitamos tener un poquito de conocimiento previo extra. En este caso, conocer un poco acerca de las preposiciones in, on, at, que es el triángulo invertido donde es in, on, at. De igual forma, tú tranquilo, no te preocupes, que luego en el curso vamos a ver qué son esas preposiciones y todos sus diferentes usos. Entonces, tranquilo, puedes darle una revisadita, anotarlo como sus pendientes y practicarlo un poco. De igual forma, lo vamos a ver en el curso. Otros ejemplos para esta question word pueden ser Where are you at? ¿Dónde estás? Where do you study? ¿Dónde estudias? Por favor, responde estas preguntas en los comentarios o responde estas preguntas en tus cuadernos para que puedas hacer una buena retroalimentación del conocimiento. A lo largo de estas clases te voy a proporcionar palabras útiles que puedes usar para responder a estas preguntas que estamos trabajando. En el caso de where podríamos usar las siguientes palabras: here, que es aquí; there, que es allá; outside, que es afuera; inside, que es adentro; near, que es cerca o cerca de; far, que es lejos o lejos de; in, que es adentro de, en este caso; out, que es afuera de; up, que es arriba; y down, que es abajo. Entonces, por ejemplo, podrías preguntar Where are you located? ¿Dónde estás ubicado? Tú podrías decir I'm down the street. Estoy abajo de la calle. O I'm down the first floor. Estoy debajo del primer piso. O I'm there. O he's there. ¿Dónde está él? Él está allá. O I'm inside the house. ¿Dónde estás? I'm inside the house. Estoy dentro de la casa. Entonces puedes empezar a jugar con esas palabras. Estas son para responder. Las preguntas las haces como tú desees. Y esa es nuestra tarea para esta clase, que tú te pongas a jugar con esas palabras y practiques hacer las preguntas y responder, porque es un complemento. No podemos solamente aprender a preguntar, también hay que aprender a responder.
Y eso es todo por esta clase. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en la sexta clase con las Question Words 2. Chao, chao.